Hola hermanos y hermanas, nuevamente estamos por aquí por el canal, su canal, Un Remanente Volverá. No nos hemos ido, estamos buscando material para poder enseñarles, para poder compartir con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con Isaías, con la profecía del fin de los tiempos y demás cosas que podemos aprender. Algunas palabras para este inicio de video es que a raíz de la última conferencia general que tuvimos, ¿ya? Y las palabras de la venida del Señor que está pronta, he visto personalmente mucho en redes sociales esta parte especulativa, ¿ya? De cómo se están conectando algunos eventos, pero que escrituralmente realmente no concuerdan, no concuerdan. Eventos tan específicos para poder enlazarlos con cosas de las escrituras del fin de los tiempos, a veces lo único que hacen es confundirnos y a veces especulamos o tiramos hipótesis más de la cuenta. Para ello es importante estar atento a los libros que hablan de la profecía del fin de los tiempos, ya sea el mismo libro de Juan, el Amado, el libro de Apocalipsis. Tenemos a Daniel también teniendo su visión del fin de los tiempos. Tenemos a Nefi, tenemos escrituras en Doctrina y Convenios, al menos Doctrina y Convenios 45. Y sobre todo, el más importante para mí personalmente, que es contundente en su visión del fin de los tiempos, porque aparte de relatarnos los hechos que ocupa a personas de su época o eventos de su entorno para enseñarnos las cosas del futuro, es Isaías. Ese profeta es importante. Acabamos prácticamente de pasar por escuela dominical, lo que es el mensaje tercer Nefi del Señor, y se toma muy poco en cuenta o se remarca muy poco el mandamiento que dio el Señor acá en las Américas de escudriñar este profeta. Hay que tratar de dejarse guiar por el Señor, no temer. Hay demasiadas cosas que aún no ocurren. Se ven contundentes los libros del fin de los tiempos, en todos los que mencioné, ¿ya? Pero son eventos muy rápidos, unos enlazados con otros, que ocurren en un periodo muy corto. Por lo tanto, son de tal magnitud para aquellos que estén escuchando ahora y han visto todo esto en redes sociales, ya toda esta especie de alarma para enlazar ciertas escrituras, una escritura o un versículo o un capítulo específico a un evento, que estén tranquilos, ¿ya? Los eventos son claros y son específicos cuando aparezcan. Sí serán como un efecto dominó, ¿ok? Cae un dominó y van a empezar a suceder muy rápido, ¿ok? Porque como dije, es un periodo muy corto antes de la segunda venida. ¿Cuándo? En las escrituras dice en aquel día o en ese día o los últimos días, se refiere a un periodo muy breve antes de la segunda venida. Y muchas veces pensamos que ese periodo, o cuando se refiere en ese día, o en aquel día, o los últimos días, metemos todo el periodo de la restauración durante 200 años. Pero a veces es breve cuando quieren referirse a algo al fin de los tiempos. Es un tiempo muy corto antes de la segunda venida. ¿Qué les quiero compartir el día de hoy? Porque el capítulo anterior fue el mensaje del Señor Jesucristo de las Américas, ¿ya? Y tiene que ver con el ascenso de la casa de Israel, porque los gentiles del convenio rechazan la plenitud del evangelio que él envía antes de la segunda venida. Y algunos me dirán, pero ¿cómo? ¿Qué plenitud tiene que enviar el Señor? Bueno, hoy día vamos a compartir que solamente hemos recibido la porción menor de las planchas del libro de Mormón. ¿Dónde están las planchas mayores que contienen las palabras del Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, que él mismo le dijo a Mormón que no las escribiera, porque con esto probaría a los gentiles para ver si superarían la incredulidad y su falta de fe. Entonces, sabemos, si alguien que está escuchando ahora y que ha seguido el canal y que no lo está viendo por primera vez, si hay un hecho que podemos determinar como relevante para eventos de la segunda venida, que todos queremos saber, y es obvio, todos queremos entender cómo funciona. Es esto, tienen que aparecer los registros pendientes de traducción, porque son claves en la profecía.
porque tienen que venir por poder, por ministración de ángeles, tal como José Smith recibió las planchas en su inicio. Tiene que alguien que las reciba y las traduzca, el poder del profeta, parecido a un profeta, parecido al profeta José Smith. ¿Se entiende? Eso tiene lógica según el patrón escritural. Es fácil buscar citas de líderes modernos, buscar un versículo y tratar de enlazar de qué están hablando esos asuntos, o un asunto específico, para comprobar nuestra teoría de lo que puede venir en el futuro. Eso se llama sesgo cognitivo, donde yo para enseñar busco todas las pruebas en una sola línea para justificar o validar mi postura, pero descarto demasiado del contexto o de la manera de profetizar de los judíos. Es por eso, y yo he evidenciado cuando he compartido con ustedes en el canal, que lleno de escrituras, ¿ah? Porque no solamente para un tema, casi cada tema que he compartido tiene validación, puede ser con citas modernas o de los primeros profetas y apóstoles de dispensación, ¿ok? O basado directamente en las escrituras, porque el contexto es muy amplio, porque las escrituras es un tapiz, es algo todo interconectado. Pero cuando separamos ciertos puntos para justificar una validación doctrinal nuestra, ¿ok? Ahí cometemos el error y podemos pecar de enseñar precepto de hombre. Y enseñar precepto de hombre el Señor también lo condena. ¿Por qué? Porque desvías al resto. Y la idea precisamente es entregar luz, entregar conocimiento e invitar siempre a que las personas puedan buscar por sí mismas estas cosas. Porque el Señor lo dijo contundentemente: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Todo el Señor nos puede entregar a través de un conocimiento. Dicho esto, volviendo al tema de hoy, que lo vamos a hacer en 2 capítulos, el próximo vamos a hablar un poco más de la porción mayor que está pendiente por aparecer. ¿Por qué son importantes? Porque tenemos evidencia que esos registros contienen todo el proceso de la creación, de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Y están retenidos. Fue prohibido que se tradujeran hasta que fuéramos probados ya nuestra fe. Lamentablemente hemos fallado, y lo dice Doctrina y Convenio 84, versículos 54 al 58, creo que está dentro de las escrituras que vamos a ver, pero vamos a avanzar. ¿Por qué solamente tenemos la porción menor de las planchas? ¿Y cuándo posiblemente debieran aparecer las mayores? ¿Y cómo estas juegan un papel fundamental para la obra del fin de los tiempos, que es la obra grande y maravillosa, que es el último recogimiento del Israel disperso, de las 10 tribus, de los descendientes de Leví? ¿Ok? Hace 200 años, en las primeras horas del 22 de septiembre de 1823, el ángel Moroni se apareció al lado de la cama del profeta José Smith para anunciar la aparición de un registro antiguo cuyo contenido contenía la plenitud del Evangelio eterno, tal como lo entregó el Salvador a los antiguos habitantes del continente americano. El libro había sido previamente sellado por la mano de Moroni y escondido para el Señor, lo que en realidad lo convirtió en su mensaje para declarar. Esto sale en la portada del libro de Mormón. El registro de Moroni se dividió en una porción menor, que desde entonces se ha traducido como el libro de Mormón. Eso es lo que tenemos hoy. Aclaremos ese punto. Y una porción mayor, que ha permanecido sin traducir, según el registro mismo. El Salvador declaró: y cuando hayan recibido esto, la parte menor del registro, que es lo que tenemos, que conviene que tengan primero para probar su fe. Y si acontece que creen estas cosas, entonces se les manifestarán las cosas mayores. Y si acontece que no creen estas cosas, entonces se les negarán las cosas mayores para su condenación. Entonces, tenemos palabras específicas de quién: del Salvador mismo. Dice que se va a retener la porción mayor porque nos va a entregar la porción menor para probar nuestra fe. Y si aún así estas cosas menores las rechazamos o no las estimamos en gran medida como es necesario, el Señor va a retener las cosas mayores. ¿Para qué? Para nuestra condenación. En otras palabras,
el libro de Mormón se propuso que saliera a luz como una prueba para los gentiles de los últimos días. Si aceptaban su mensaje y convenio, recibirían mayor luz y conocimiento. Si su incredulidad, que es la norma para mí, y sus tradiciones falsas los llevaban a endurecer sus corazones contra sus palabras, caerían bajo condenación. Lo que les dije recién vamos a ver ahora con respecto a Doctrina y Convenios 84. Dice, 9 años después de la visita inicial de Moroni, el 22 de septiembre de 1832, el Señor declaró que los gentiles a quienes habían llegado estas cosas habían caído en la condenación por tratar livianamente las cosas que habéis recibido. Y esta vanidad e incredulidad han puesto a toda la iglesia bajo condenación y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, sí, el libro de Mormón, y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo para que digan, sino para que hagan conforme a lo que les he escrito, a fin de que produzcan fruto digno para el reino de su Padre. De lo contrario, queda un azote y juicio que derramarse sobre los hijos de Sión. ¿Ok? Vamos comprendiendo el contexto. Siempre es importante enseñar en contexto, con respaldo escritural, no generar demasiada animosidad, énfasis o sentido de anticipación ante las cosas que vienen, porque eso nos traiciona y para muchos el tema del fin de los tiempos genera ansiedad, miedo, preocupación. Y en ese afán se trata de enlazar los eventos que ocurren a nuestro alrededor con lo que vendrá el futuro y sobre todo nuestra salvación personal. Es obvio, todos queremos volver a la presencia de Dios, todos queremos ver a Cristo nuevamente. Sigamos. Las escrituras enseñan que hay grados de condenación y de creación, mientras que la fidelidad conduce a recibir más luz, la incredulidad conduce a perderla. El Señor dice en Alma 12:11, y a los que endurecen sus corazones se les da la porción menor de la palabra, hasta que no saben nada concerniente a sus misterios, y entonces son llevados cautivos por el diablo y conducidos por su voluntad a la destrucción. Entonces, esto me hace recordar las palabras de Pablo cuando dice que cuando endurecemos, quiero enlazarlo, las dos escrituras, en nuestro corazón, somos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Alma vez más específico, dice que de esa manera, ¿no?, al endurecer el corazón, los misterios, ¿cierto?, no los recibimos. Así que la palabra de Jehová permaneció para ellos, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí, un poco allá, para que si persistían, cayeran en tropiezo y se quebraran, quedaran atrapados y fueran cautivos. Eso dice Isaías. Que al final de cuentas, en línea por línea, para entender esta escritura, es el inicio, es el proceso de inicial donde el Señor nos entrega. Un poco aquí, un poco allí. Yo he vivido esa experiencia al enlazar ya sea un video, una escritura, un estudio que hablan del mismo tema que estoy tocando hace días anteriores. Pero línea por línea, el precepto por precepto es el inicio de nuestro proceso para aprender a recibir revelación. Después puede ser directo. Después puedes pedir directo a Dios. Que Él te da percepciones, te da ideas. A veces esas respuestas nos llegan en el momento. Tenemos otra enseñanza que muchos adquirimos, que cada vez que oramos y pedimos, guardemos un silencio, ¿cierto?, de unos segundos o más, para ver si viene la respuesta de lo que estamos pidiendo. Y muchas veces, hermanos, hermanas, esa respuesta simplemente no llega. Y eso no quiere decir que no estemos escuchando o algo esté fallando. Me ha pasado personalmente que a veces no llega, pero con un par de días o a veces en otras circunstancias llega la percepción de la pregunta o la respuesta. Volviendo al tema de la incredulidad, dice, por tanto debe entenderse que la advertencia del Señor de un azote y juicio que se derramaría sobre los hijos de Sión marcaría la medida completa de la condenación gentil. Puesto que la relación de convenio del Señor con los gentiles se rige por los términos establecidos en el libro de Mormón, el nuevo convenio del Evangelio de Cristo, la realización
De tal juicio seguramente marcaría a los gentiles como cortados de entre el pueblo del Señor, que es del convenio. Tercer Nefi 21, también lo pasamos ahora, esta semana, y pasó muy sumeramente el tema. Yo quiero aclarar algo acá. Entendamos, hermanos y hermanas, con todo un espíritu de construir y seguir adelante. Los manuales de estudio que tenemos no es posible que contengan todas las interpretaciones de las escrituras. Por eso no nos ceguemos cuando venimos a este mundo. Pasamos un poquito la marca, eso me refiero al mundo de estudiar, de escudriñar, de ir más profundo. Pasamos un poquito la marca de lo que está establecido, buscando más luz y conocimiento. No estamos yendo en contra de nada. Es al contrario, estamos siguiendo el mandamiento del Señor de pedir para recibir. Y Él nos va a llevar por cosas más profundas de las que tenemos, porque no se puede contener todo de las escrituras en los manuales. Y algunos simplemente piensan que los manuales está todo y que es la ley. Entonces, los manuales para la mayoría se han convertido en la ley. Y la ley que está en las escrituras se ha convertido solamente ya en una especie de diccionario o que podemos ir una vez cuando queramos a buscar algo. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen capas profundas. Las superiores las podemos ver en un sentido, pero cuando entras en la manera de profetizar de los judíos, ingresas más a fondo y ves la interconexión de todo. Vamos a seguir. Después de ese paréntesis que acabo de hacer. Okay. Por tanto, Jehová cortará de Israel cabeza y cola, copa de palmera y caña en un solo día. Los ancianos o notables son la cabeza, los profetas que enseñan falsedades la cola. Esto está en Isaías. Este lenguaje se presenta en un sorprendente paralelo simbólico con la propia mayordomía infiel de Labán sobre un registro de las Escrituras, cuya cabeza fue, en consecuencia, cortada por la misma espada que una vez usó para defenderlo. Debería sorprendernos que los juicios del Señor en los últimos tiempos comiencen en su propia casa, cuando esto es precisamente lo que Él predijo. He aquí, la venganza viene presurosa sobre los habitantes de la tierra, día de ira, día de ardor, día de desolación, de llanto, de duelo y de lamentación. Y sobre mi casa comenzará, y de mi casa saldrá, dice el Señor. Primero entre aquellos de entre vosotros, dice el Señor, que han profesado conocer mi nombre, y no me han conocido, y han blasfemado contra mí en medio de mi casa. No nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque está escrito. Él mismo lo dijo. Tercer Nefi 21, creo que lo dije en el capítulo anterior, es uno de los mensajes más importantes porque está dirigido directamente a nosotros. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando Él envíe cosas nuevas? Cuando envíe a su precursor, la segunda venida. El Señor, que previó nuestros días, es lo que le estoy comentando, exhortó: venid a mí, oh gentiles, y os mostraré las cosas mayores, el conocimiento que está oculto a causa de la incredulidad. ¿No será la revelación de esas cosas mayores la que el Señor utilizará para dividir a su pueblo, tanto el trigo como la cizaña? Cuando una luz mayor irrumpa entre los gentiles, entre nosotros, estaremos entre aquellos que no perciben la luz y apartan su corazón de Dios a causa de los preceptos de los hombres. Y cuando esa generación ve el azote desbordante predicho, ¿estaremos entre aquellos que maldicen a Dios o que permanecen firmes en lugares santos? Cuando el Señor habla de separar el trigo de la cizaña, de las vírgenes sensatas e insensatas, separar a los corderos de los cabritos o a las ovejas de los cabritos, tiene que haber establecido un método y tiene que ver con la incredulidad que ejercerán algunos cuando estas cosas nuevas aparezcan. ¿Por qué? Simplemente dirán: no me fueron declaradas, nadie me las enseñó, nadie me dijo que vendría la mano del Señor y se presentarían de todas las naciones, que mandaría algún siervo, algún precursor, que traían la porción sellada del libro de Mormón. Por lo tanto, las rechazo. Es la forma en que el Señor quizás va previsto, que tendrá que realizar esa gran separación. Entre los principios de las Escrituras que aún están por salir a la luz, se encuentran las palabras de Jesús a los nefitas.
cuando explicó todas las cosas desde el principio hasta el tiempo en que Él viniera en su gloria. Sí, todas las cosas que habrían de venir sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se derritieran con calor abrasador y la tierra fuera envuelta como un pergamino. Mormón dice, he aquí, las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que él enseñó al pueblo, y he escrito estas cosas que son una parte menor de las cosas que él enseñó al pueblo, y las he escrito con el fin de que sean traídas de nuevo de entre los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. En otras palabras, el relato completo de las palabras de Jesús a los nefitas que se encuentran en las planchas mayores de Nefi no aparece en el libro de Mormón, que está tomado de las planchas menores de Nefi. Está esperando que creamos las palabras actuales de Jesús en el libro de Mormón, incluidas, ojo, notes aquí, atención, incluidas profecías específicas de Isaías, y las apliquemos a nosotros mismos para recibir el relato completo. Entonces, cuando vemos una iglesia que actualmente la consideramos mundial, ¿cierto? Nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor. Pero las condiciones que estamos desde hace mucho tiempo, pero vemos toda esta organización que funciona, vemos misioneros por doquier, vemos templos construyéndose por todos lados. Claramente nos invade esa tranquilidad, ese gozo de que la obra se está acelerando. Pero cuando ves en lo profundo de las escrituras, que las advertencias son directamente a nosotros por menospreciar las cosas que están en el libro, y algunas de ellas son las palabras de Isaías. Como dije, acabamos de pasar el estudio y básicamente va a pasar desapercibido, sin ningún tipo de énfasis o marcación especial, que debemos ir y estudiar las palabras de este profeta. Seguimos en tercer Nefi, y cuando hayan recibido esto, lo cual conviene que tengan primero, lo vimos en esta escritura anterior, la vamos a repetir, para probar su fe. Y si acontece que creen estas cosas, entonces se les manifestarán las cosas mayores. Si acontece que no creen estas cosas, entonces se les negarán las cosas mayores para su condenación. Entonces, si recibimos lo que técnicamente llamamos la porción menor del libro de Mormón, y en esa porción menor están contenidas las palabras de Isaías, pero no creemos que Isaías es una alegoría del tiempo del fin, no vamos a poder recibir las otras, o cuando aparezcan, ¿ok? Será algo extraño para nosotros. Pero la respuesta va a ser simple, es que no estudiamos las cosas o la porción menor de las planchas que se nos entregaron, y esa incluye Isaías. Aquí aparece la dicotomía, el paradigma que caracteriza a los gentiles del tiempo del fin. Los santos de los últimos días que tienen el libro de Mormón, al hablar de las palabras de Isaías, Jesús cita su incredulidad en dos etapas. Una, cuando no creen en la verdadera naturaleza de la obra grande y maravillosa, como la restauración de la casa de Israel. La mayoría no espera que haya una obra grande y maravillosa del fin de los tiempos. Piensa que con la restauración del Evangelio, que es una obra fundacional, que se sentó los cimientos, está lista, cumplida la escritura. Esa es una etapa. La mayoría no cree que viene una obra grande aún por ejecutarse. Y en el momento en que su siervo presenta sus palabras, en aquel día por mi causa, el Padre realizará una obra que será grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no la creerán, aunque alguien se las declare. Pero he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto, no le harán daño, aunque quede desfigurado por causa de ellos. O sea, herido, creo que dice la escritura. ¿Ok? Entonces, eso es la razón, motivo, circunstancia por la cual aún no recibimos la porción mayor de las planchas. Y tienen que aparecer como parte de la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos. Por tanto, acontecerá que quienes no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre les hará sacar a la luz entre los gentiles y le dará poder para sacarlas a la luz entre los gentiles, se hará tal como dijo Moisés, serán desarraigados de entre mi pueblo que es del convenio. Los puntos verdaderos de mi doctrina, a los que se refiere Jesús, tienen que ver con la obra grande y maravillosa del Señor
de restaurar la casa de Israel en cumplimiento del convenio del Padre con ellos. No con la restauración del Evangelio y el sacerdocio por medio del profeta José Smith, que las Escrituras definen como un fundamento, principio o comienzo. Basta decir que la incredulidad de los gentiles o de los miembros de la iglesia conduce a que ambos no reciban las cosas mayores o el relato completo de las palabras de Jesús a los nefitas y a que sean cortados de entre mi pueblo, que es del convenio. Mientras, la vereda contraria, que los que creen sirven como reyes y reinas espirituales de los gentiles que restauran la casa de Israel, o se convierten en los 144,000, ¿cierto?, que salen en la última hora grande y maravillosa a recoger al Israel disperso entre el nuevo imperio militarista que ha dominado el mundo. Otro punto para estar tranquilos por ahora, es que no se puede abrir ningún libro del Apocalipsis sin que el Señor no haya ya armado su ejército o haya podido reunir a sus reyes y reinas espirituales de los gentiles o los 144,000. Eso aún no ocurre. Entonces, hay demasiados patrones escriturales que no están ocurriendo. Por lo tanto, les pido que sean cautos, que busquen en el Señor mismo para poder discernir quién está enseñando verdad, quién está afianzándose en preceptos de hombres, o el sentido de anticipación se la está ganando y a veces estamos confundiendo y generando más expectativas de las que realmente están ocurriendo en el mundo. No empieza la obra hasta que el Señor desnude su brazo ante las naciones. Y este es el precursor de su segunda venida. Este es el capítulo de hoy, hermanos y hermanas. Compartan. Ahora sí les voy a pedir encarecidamente que compartan para poder llegar a más personas con el contexto real de las Escrituras y no seamos engañados. Si no nos preparamos en base a las Escrituras, el engaño va a ser muy, muy, muy simple. En el libro de Apocalipsis, cuando ya aparecen más señales referentes a bestias y asuntos, dice que la gran mayoría son engañados. Y precisamente son aquellos que no han recibido el sello, ¿ya? O no salieron al Éxodo, lo voy a decir, creo que directamente es eso, no salieron al Éxodo para llegar a Sión, apartados por el precursor de la segunda venida. Y no están bajo el alero de los 144,000, bajo el alero de Juan, de los tres nefitas, y todos los que tengan que aparecer para hacer su parte del fin de los tiempos. Así que, hermanos y hermanas, un tremendo saludo. Nos vemos, sí, la próxima semana. Voy a subir la misma continuidad, pero con respecto a las planchas mayores, su contenido y la relevancia. Recuerden que ellas ya contienen la visión del hermano de Jared, que es necesario que lleguen y aparezcan nuevamente. Así que cuídense, como dije, compartan lo más que puedan. Puede generar disonancia cognitiva un poco el canal, es obvio, estamos yendo un poco más abajo de la marca, pero siempre basado en las Escrituras. No estamos yendo en contra de nadie, ni de la organización, nada. Solamente declarando las palabras del Señor y de los profetas, de nuestra condición antes de la venida del Señor, ¿ya? Y que es una condición de incredulidad. Y que esa condición va a hacer que el Evangelio, en forma de transición, tenga que ser llevado nuevamente a la casa de Israel. Así que cuídense, que les vaya muy bien. Adiós.